bien, las alternativas laborales ordinarias, las quisimos llamar así, porque son las que ya estaban constituidas, las que ya existen en el Código Sustantivo del Trabajo o en normas, ya las conocíamos, pero el Ministerio del Trabajo en la circular 021 que les manifesté anteriormente, nos trae o nos muestra, nos llama la atención manifestando frente al trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones anuales anticipadas y colectivas y los permisos remunerados y salario sin prestación de servicio. Esos puntos fueron los que recomendó el Ministerio de Trabajo para que los empleadores los tuvieran en cuenta y los implementaran con sus trabajadores, pero adicionalmente el Código Sustantivo del Trabajo también nos trae una suspensión del contrato de trabajo y una terminación del contrato de trabajo. Esos son los dos escenarios a los cuales no quiere que llegue el gobierno nacional, los empleadores. Por eso han venido implementando algunas ayudas. Algunos consideramos que no han sido suficientes. Pienso que hoy en día los empleadores están navegando en un mar de incertidumbres y el gobierno nacional a través de algunos decretos ha tratado de enviarles unos salvavidas, pero tal vez no han sido suficientes. Pero el gobierno lo está haciendo tratando de evitar que se presenten despidos o tratando de evitar de que se hagan unas suspensiones del contrato laboral. El ministro de Trabajo así lo ha ratificado en varios pronunciamientos que ha hecho. Ha manifestado pues que el Ministerio de Trabajo no va a aprobar por ahora suspensiones de contratos laborales y tampoco va a permitir terminaciones del contrato masivas o colectivos. Ahora más adelante lo vamos a ver, pero esto es básicamente pues lo que tenemos en la norma laboral, por eso lo llamamos alternativas laborales ordinarias, que ya estaban en la norma. Vamos a estudiarla muy sucintamente cada uno de esos puntos. Vemos el trabajo en casa. Algunas empresas pudieron optar por esta medida. Ese trabajo en casa se presentó o lo pudo tomar las entidades o las empresas pues que tal vez realizaban o desempeñaban sus trabajadores trabajos de oficina que no necesitaban de estar presentes pues en las instalaciones de la empresa. Esta no se considera como un teletrabajo. De hecho, la norma o la ley 1221 del 2008, aquí la cité, que es la que reguló todo el teletrabajo, nos manifiesta que no se considera teletrabajador la persona que ocasionalmente realiza su labor por fuera de los locales del empleador, de las oficinas del empleador. En estos casos, por lo menos las empresas que optaron por trabajo en casa, pues obviamente es esto algo ocasional por todo este tema de esta pandemia y como alternativa, pues tuvimos que tomar esa decisión de enviar muchos trabajadores a sus casas, designándoles tareas. Esa era una de las obligaciones que tenía que hacer el empleador, designarle unas tareas fijas, respetando unas jornadas laborales también, al igual que suministrarle en caso eventual que el trabajador no tuviera los equipos necesarios para desempeñar su trabajo en casa, la obligación del empleador es suministrarle los equipos como tal. Luego, la norma 1221, que es realmente la que nos reguló el teletrabajo, también nos dice pues que este sí es un tipo de contrato laboral, este es un tipo de trabajador. Para algunas empresas ya lo tenían implementado, pues es una norma desde el año 2008. Yo lo que pienso es que esta pandemia nos llevó o nos obligó a tomar estas alternativas que ya estaban, que el gobierno ya había pensado en ellas, pero que difícilmente las empresas la habían tomado como alternativa. Y creo que este es el futuro. El doctor Jaro lo decía, pues que después de una tempestad llega la calma, y creo que esta crisis nos está mostrando que todos podemos dar un paso adelante y podemos cambiar, podemos mejorar. Entonces, lo que pienso es que hoy nos enseñó que las empresas sí podían implementar el teletrabajo. En diferentes discusiones que he dado con diferentes entidades y compañeros o colegas,
no han creído o no creían en el teletrabajo, y esta ocasión es propicia para demostrar que se puede teletrabajar. También aparece la jornada laboral flexible. Esta ya la tenía contemplada el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 161. Literales D y C son los que específicamente nos hablan de las jornadas flexibles. Es importante que las empresas puedan revisar, pues podemos tomar diferentes alternativas frente a esto. Yo he venido recomendando a diferentes entidades que reestructuren sus jornadas laborales. La norma no nos permite. Obviamente se tiene que hacer en consenso con el trabajador, no lo podemos imponer en algunos casos, porque si le modificamos la jornada laboral pensando en disminuir su jornada laboral al trabajador, pues eso nos va a afectar obviamente su ingreso, porque si la intención es modificar la jornada laboral para poder que la empresa tenga, pueda conservar un poco de esos dineros que hoy, pues sabemos, hay entidades que están atravesando una crisis, pues con todo este aislamiento preventivo, con las restricciones que tenemos, hay empresas que no han podido desarrollar su actividad mercantil 100%, y eso es lo que ha llevado a que se reduzcan sus ingresos. Entonces, miren, esa es una muy buena alternativa que tenemos, que de pronto no hemos explorado. Hacer una jornada laboral flexible, se puede llegar a reducir hasta el salario mínimo. El salario mínimo se puede reducir. Obviamente, si reducimos la jornada laboral también, recordemos que el salario se paga proporcional por la jornada y por las tareas realizadas. Esto quiere decir que tengo la posibilidad de hacer un acuerdo con mi trabajador, de modificar mi jornada, de que ya este trabajador no me preste el servicio por 8 horas diarias, sino que me preste el servicio por 4 horas. Si la operación de la empresa me ha disminuido tanto, lo puedo implementar, lo puedo hacer, debo de hacerlo por escrito. También puedo disminuir salarios cuando se pagan superior al salario mínimo. También me puedo poner de acuerdo con el trabajador. Puedo manifestarle que por esta época, o por al menos por estos 2 meses, que son como los meses más críticos, abril y mayo, podríamos reducir el salario del trabajador. Pongo un ejemplo, un trabajador que devengue 1.500.000, podemos llegar a un acuerdo con este trabajador, debe quedar por escrito, y en ese otro sí, o esa modificación del contrato que va a ser de una forma transitoria, podemos pactar que el salario se disminuya a 1.000.000 de pesos. Yo recomendaría allí en esa situación, si se disminuye el salario, pues que el empleador le siga cotizando o le tome el 1.500.000 como IBC para el pago de la seguridad social. Eso sería como algo bondadoso para el trabajador, para no afectarle al menos en la cotización al fondo de pensiones. Ahora vamos a ver también el último decreto, pues, que nos despidió el gobierno nacional y que nos da algunas ventajas con las cotizaciones al fondo de pensiones. Entonces, ahora bien, con la jornada laboral flexible podemos implementarla, podemos jugar con ella, obviamente respetando los mínimos, los derechos mínimos de los trabajadores, pero es una alternativa que ya teníamos y que de pronto algunas empresas no lo pensaron. También podemos pensar en fraccionar las jornadas para que si tengo 2 trabajadores, pues no escoja entre uno y el otro, sino que uno me trabaje media jornada y el otro me trabaje la otra media jornada, y así lo que puedo hacer es asegurarle un ingreso a esos 2 trabajadores. Esa es una buena alternativa también. Bueno, hay miles de alternativas, cada caso es específico, cada empresa tendrá que analizar, obviamente con una asesoría laboral para que hacia futuro no tengamos inconvenientes, pero lo podemos hacer. También el Ministerio del Trabajo en la resolución, en la circular 021, perdón, nos manifestó, y creo que esta fue la alternativa que casi todos los empleadores inicialmente tomaron, pero hoy ya después de un mes de haberse decretado la emergencia, o ya después de más de 20 días de estar en el aislamiento obligatorio preventivo, pues ya comenzamos a acabar esos periodos de vacaciones, y en esta semana ya han comenzado a ingresar nuevamente los trabajadores, una vez se les vencieron esas vacaciones, pero el Ministerio del Trabajo nos trajo a colación las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas,
Si bien es cierto, la norma, el Código Sustantivo del Trabajo nos habla de las vacaciones anuales, no vamos a encontrar mucho en el Código Sustantivo del Trabajo sobre anticipadas y colectivas, pero se pueden dar, se pueden otorgar. Conozco muchas entidades que apelaron a esta, a conceder esos 15 días de vacaciones, de manera anticipada. En algunas empresas se pudo manejar de forma colectiva, puesto que el área o puesto que la sección como tal no estaba desarrollando ninguna actividad, pudieron tomar las vacaciones colectivas de todos sus trabajadores y hoy ya están regresando nuevamente, pero posiblemente con el ampliamiento de la medida, pues tampoco hemos podido iniciar las labores en las empresas y ahora vamos a mirar qué alternativas podemos. En estas vacaciones anticipadas y colectivas, tengo que darle claridad y allí les coloco que hay un riesgo cuando el empleador paga las vacaciones anticipadas o colectivas, pues porque cuando se pagan colectivas, posiblemente dentro de esas colectivas al trabajador, hay algún trabajador que ya las tenga vencidas, que ya haya cumplido su periodo, su año, pero se presente que otro trabajador se le anticipen las vacaciones y si el vínculo laboral con este trabajador o con los trabajadores que se le consideran vacaciones anticipadas se termina, pues no va a poder, al momento de la relación laboral y al pagar la liquidación, no se va a poder deducir o descontar el monto o el valor pago adicional por las vacaciones anticipadas. Esto es un pronunciamiento de la Corte, allí lo cito, del año 1969, la Corte Suprema de Justicia manifestó que cuando se pagan de forma anticipada y se termina la relación laboral, el empleador ya no le puede descontar. Ese es el riesgo que pueden asumir o que asumen al tomar estas medidas. Si le doy vacaciones anticipadas a mi trabajador y él renuncia por voluntad propia, pues ya no le voy a poder descontar el dinero. O si yo le termino el vínculo laboral, tampoco se lo puedo descontar ni tomar como si hubiese sido un pago por algún tema de indemnización. Eso no lo vamos a poder hacer. Pero esa es una alternativa que hoy ya estamos terminando, como les dije ahora, y tenemos que comenzar a implementar unas nuevas medidas. También el Ministerio de Trabajo nos recordó pues, que pueden haber permisos remunerados, al igual que el salario sin prestación de servicios. Esta es una medida que era muy difícil y que es muy difícil para las empresas, puesto que no contaban con los recursos económicos para enviar a su trabajador. Hemos visto de pronto en redes sociales algunas empresas, grandes empresas, traigo a colación el caso del señor Arturo Calle, que manifestó en su momento que iba a enviar a sus trabajadores para la casa y que él seguía asumiendo el pago de la nómina, pero ya comenzó a decir también, vi hace días que dijo que no podía seguir o pagando nómina o pagando impuestos. Eso quiere decir que el flujo de caja ya se le está acabando, porque pues todos entendemos que pagar nómina, al igual que seguir haciendo las cotizaciones al sistema, es oneroso, dependiendo también de los salarios que tenga cada uno de los trabajadores. Entonces, pues no, el músculo financiero creo que no nos va a alcanzar para eso. Pero estos permisos remunerados lo podemos hacer. Ahí les traigo como ejemplo cuando el trabajador desempeña cargos oficiales o cuando se presenta una grave calamidad doméstica comprobada. El empleador está en la obligación de concederle los permisos remunerados al trabajador. No le va a poder descontar esos permisos. Ese era un simple ejemplo. En el caso de salarios sin prestación de servicios, el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que el empleador podrá remunerar a su trabajador sin que éste le preste el servicio. Recordemos que aquí en el vínculo laboral, en los contratos laborales, pues hay dos funciones o dos principios esenciales. Una es que el trabajador me preste el servicio y la otra es que el empleador pague la remuneración por ese servicio. En este caso, lo que dice el artículo 140 es que pues el trabajador no prestará el servicio, pero porque no es culpa de él, sino por culpa del empleador o por voluntad propia. Caso de Arturo Calle, en su momento, envía a sus trabajadores a la casa y sigue cancelando la nómina.
Esto está en el artículo 140. Creo que algunas empresas no pudimos optar por esa posición. Es muy complejo, ya les dije, es un tema de costos. La nómina de una mediana empresa puede estar alrededor de 50, 60, 80 millones de pesos mensuales, más cotizaciones, y pues cancelar eso en 2 meses sin estar produciendo, pues es muy difícil. También la norma, ya esta nos saca un poco de la recomendación de la circular que nos pidió el Ministerio del Trabajo, pero el Código Sustantivo del Trabajo nos dice en su artículo 51 que se puede optar por una suspensión del contrato laboral. Hemos escuchado en diferentes momentos hablar del ministro de Trabajo diciendo que ellos no van a permitir, de hecho han expedido unas circulares, pidieron una circular y también unos conceptos donde se manifiestan sobre la suspensión del contrato laboral, pero considero que podemos optar por él. Considero que la norma, el Código Sustantivo del Trabajo nos lo trae y tenemos la posibilidad de suspender algunos contratos laborales. Quisiéramos no llegar a eso. Entendemos pues que esto trae unas consecuencias difíciles para el trabajador, porque enviar al trabajador sin que reciba ninguna remuneración, enviarlo para su casa sin que reciba ninguna remuneración por 15, 20 días, un mes, y esto de pronto después del 27, que es lo más seguro, nos amplía más el aislamiento obligatorio preventivo, pues enviar a este trabajador sin ingresos va a ser muy complejo, muy difícil. Esto es uno de los escenarios a los cuales no queremos llegar, pero la tenemos allí, es una alternativa que se puede hacer. Quiero pues como revisarlo un poco. Este artículo 51 nos trae diferentes causales, numerales. El primero de ellos es el por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Pues creo que este es uno de los temas más sonados en derecho laboral y de mayor discusión en los últimos días. Hemos escuchado a muchos colegas manifestar que no es posible acceder a esto porque la pandemia no se puede tomar como fuerza mayor, puesto que ya conocíamos uno de los requisitos o de los requisitos esenciales para que se pueda determinar que un evento es de fuerza mayor es que sea imprevisto, que no sea posible resistirse, y se debe demostrar también su imprevisible, que es imprevisible, perdón, e irresistible. Hay algunos colegas que manifiestan que realmente la pandemia no es un imprevisto porque desde finales del año ya conocíamos los estragos por lo que se estaba presentando en China, al igual que al inicio de este año, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ya venía expresando su preocupación frente a la pandemia y por eso ellos manifiestan que no es un imprevisto. Yo considero que sí puede ser un imprevisto. Adicionalmente, la fuerza mayor está regulada en el artículo 64 del Código Civil colombiano, pero allí también se manifiesta que esa fuerza mayor se puede dar también por un pronunciamiento o por una resolución emitida por una entidad del Estado, por una entidad como el Gobierno Nacional en este caso, al emitir todos estos decretos donde nos obligan a ese aislamiento preventivo, pues hombre, aquí se nos está presentando un evento de fuerza mayor y considero que podríamos apelar en esta numeral para suspender los contratos laborales. Aquí también se ha presentado una discusión frente a si es necesario o no la autorización del Ministerio del Trabajo para suspender los contratos laborales. Realmente en este numeral, el numeral primero, no es necesario. En la Ley 50 de 1990, artículo 67, que reguló todo este tema de suspensión del contrato laboral, se manifiesta que una vez el empleador opte por suspender el contrato laboral por fuerza mayor o caso fortuito, le deberá dar a conocer al Ministerio del Trabajo. No debe pedir autorización, sino que le pone en conocimiento al Ministerio del Trabajo que suspendió X cantidad de contratos laborales. Obviamente tiene que estar justificado, tiene que manifestar por qué suspendió los contratos laborales de estos trabajadores, al igual que, pues, por obvias razones hay que poner en conocimiento a sus trabajadores.
y allí se podría suspender el contrato laboral. Eso es lo que ha manifestado el ministro de Trabajo, pues que no está de acuerdo, que por ahora no estemos con eso, que pensemos más bien en acudir a unos créditos a través de bancoldes, bueno, todo lo que ya hemos tratado de hacer o que conocemos y que de pronto no ha sido tan fácil, pero esta es una alternativa que también nos lo permite el Código Sanitario del Trabajo. También este artículo 51 nos trae, por lo menos, la suspensión por actividades, la suspensión del contrato laboral por actividades o clausura temporal de la empresa. Conocemos que hay algunas entidades que han suspendido sus actividades por completo. Ejemplos que creo que ya los conocemos, sector turístico, en el tema de bares, discotecas. Ya el gobierno nacional ha manifestado, el presidente Duque ha manifestado que posiblemente nos demoremos alrededor de 18 meses en volver a hacer estas actividades. Puede ser un concierto, bueno, diferentes eventos donde haya donde se presente la conglomeración de personas. Sabemos que no lo vamos a poder hacer y por eso se suspenden las actividades o clausura de la empresa. En este caso sí debemos de pedir autorización del Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene 2 meses para resolver frente a esto. Creo que este numeral no se aplica muy fácil en esto y ya sabemos la postura del Ministerio del Trabajo. Nos va a negar la suspensión del mismo. Entonces, por tal motivo, creo que este no es aplicable en este momento. Y también aparece la suspensión del contrato laboral por licencia o permiso temporal concedido por el empleador del trabajador. Y esta es una licencia no remunerada. También vimos una circular del Ministerio del Trabajo donde nos hace la advertencia o manifiesta a los empleadores que no podemos coaccionar o obligar al trabajador para que nos solicite licencias no remuneradas. Tiene toda la razón, no los podemos obligar, pero yo soy partidario de que sí podemos proponerle a los trabajadores una licencia no remunerada. Hay algunos trabajadores que no conocen del Código Sanitario del Trabajo, que no entienden de que pueden solicitar una licencia no remunerada, pero también pienso que con el fin de ser solidarios podemos brindarle al trabajador que opte por una licencia no remunerada, no sé, especie de auxilio para que no se vaya para su casa sin ningún ingreso. Pues no debe ser un auxilio igual al salario, porque no tiene ningún sentido, pero sí puede ser un auxilio proporcional a un 30%, un 40% o hasta un 50% de su salario, para que este trabajador pueda tener algunos ingresos y pueda al menos comprar los alimentos básicos pues, de la canasta familiar. Esta es una opción que tenemos. Hay algunos trabajadores que están pidiendo estas licencias o permisos temporales por mutuo propio. No están siendo obligados. Tengo casos en diferentes empresas donde el trabajador ha optado por esta licencia para seguir cuidándose. Ayer revisaba un caso donde una empresa ya iniciaba labores nuevamente y este trabajador solicitó la licencia no remunerada para seguir cuidándose, quiere cuidarse con su familia en la casa y optó por la licencia no remunerada y la empresa pues obviamente se lo otorgó y también le manifestó que le iba a dar un auxilio pues para que la persona tuviera algunos ingresos. Esta suspensión del contrato laboral trae unos efectos obviamente. Para el trabajador es no prestar el servicio. Estaba hablando de las consecuencias o los efectos de la suspensión del contrato laboral. Para el trabajador es la no prestación del servicio, pero también es que continúa bajo la subordinación del empleador. Esto quiere decir, pues, que en el caso eventual de que un trabajador cometa una falta contra la empresa, contra el reglamento interno de la empresa, en una licencia no remunerada, atente contra la empresa, pues la empresa podrá hacer todo el procedimiento disciplinario. En esos casos, en este momento de aislamiento, de no poder asistir a la empresa, podemos utilizar las herramientas tecnológicas. Vamos a hacerlo a través de plataformas como esta que estamos utilizando. Una diligencia de descargo se puede hacer a través de estas plataformas tecnológicas, a través de correo electrónico, bueno, todas las facilidades que hoy ya tenemos. Y esas serían como las consecuencias más fuertes para el trabajador.
Y para el empleador es obviamente el no pago de los salarios. Recordemos que dentro de los principios del contrato laboral es que por la prestación del servicio hay una remuneración y en caso de no prestar el servicio, pues obviamente el empleador no está en la obligación de pagar esa remuneración, ese salario. Pero también al empleador le queda la obligación, o se le impone la obligación de realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y en pensiones. Y aquí se presentan algunas dudas frente a esas cotizaciones. Si el trabajador no está vengando salario para poder hacer las deducciones, ¿cómo hago el pago de esas cotizaciones? Pues varios pronunciamientos de la Corte Suprema ha dicho que el empleador tiene que asumir el 100%. Recordemos que la afiliación al sistema de seguridad social en salud y en pensiones está regulado de la Ley 100 de 1993 y en estos casos el empleador está en la obligación de seguir cotizando y posteriormente, una vez se reactive esa licencia no remunerada, se termine esa licencia no remunerada, perdón, el trabajador se reingrese, pues lo que podrá hacer el empleador en su momento es descontarle de los pagos, de los salarios que le haga o de la liquidación, como tal si determina el vínculo laboral, de descontarle los porcentajes que tenía que haber asumido el trabajador. Esa es la posibilidad que tiene el empleador para no perder ese dinero. Pero también este tiempo de suspensión del contrato laboral también se puede descontar al momento de liquidar las vacaciones y al momento del pago de cesantías. No se puede descontar porque la norma no lo contempla, el artículo 53 no lo manifiesta, no se puede descontar al momento del pago de prima, es decir, al momento del pago de la prima no podemos descontarle el tiempo que haya estado suspendido el contrato laboral. También en estos contratos laborales, en la suspensión de los contratos laborales, tenemos como alternativa poder darle a este trabajador, anticiparle, eso es una alternativa que podemos explorar, anticiparle al trabajador cuando se suspende el contrato, cuando pida una licencia no remunerada, anticiparle a este trabajador el pago de la prima que viene ahora en junio. Podríamos, si tenemos pues obviamente los recursos suficientes, pagarle a este trabajador su prima de junio, de este semestre, anticiparle esa prima. Se puede hacer también eso para que el trabajador al menos tenga unos ingresos y pueda pues subsistir. Y aparece como última alternativa la terminación del contrato de trabajo. Pues la terminación del contrato de trabajo sería como la decisión más difícil que debía de llegar el empleador, pero sabemos que algunas empresas van a tener que tomar esa decisión, van a tener que prescindir de los servicios si no de todos, pero sí de gran parte de sus trabajadores. Tenemos que ser claros pues que como no hay una justa causa para terminar el contrato de trabajo, tendríamos que pagar una indemnización. Esto va a estar un tema dependiendo del tipo de contrato que tengamos, si es un contrato a término fijo o si es un contrato a término indefinido, asimismo se calcula diferente el pago de la indemnización como tal. Pero en este caso, pues vienen unas causales de la terminación del contrato de trabajo. Hay unas causales objetivas de terminación del contrato. Por ejemplo, la expiración del plazo fijo pactado, es decir, que si en el transcurso de este periodo de abril o mayo el contrato del trabajador finalizaba porque habíamos pactado un contrato a 5 meses y termina ahora el 30 de abril, ese contrato se puede dar por terminado. Pues le notificamos con los 30 días de anticipación, ese contrato puede ser terminado. Esa es una causal objetiva. Si el contrato era para desempeñar una obra o para ejecutar una obra mejor, y ya esa obra se ejecutó, el contrato puede ser terminado, no se genera ninguna estabilidad pues por el tema de la pandemia, ni lo estamos terminando por el COVID-19, sino que ya teníamos fijado antes de que iniciara todo este tema por qué iba a terminar ese contrato y eso se genera una causal objetiva.
También hay unos causales por voluntad del empleador, por despido con o sin justa causa. Puede haber un despido con justa causa, es decir, que en este momento podemos despedir al trabajador con un proceso disciplinario como se los contaba anteriormente. Un trabajador que no cumpla con las medidas de seguridad puede llegar a ser hasta despedido, se le puede hacer todo un proceso disciplinario. Un trabajador que ponga en riesgo su vida y la vida de sus compañeros puede ser despedido con justa causa, obviamente respetándole el debido proceso. Esa es una alternativa que también tenemos. Y también está, que ya les conté, sin justa causa. También está por voluntad del empleado, es decir, que este trabajador no renuncie, que el trabajador decida no continuar con el contrato laboral, que no regrese al trabajo una vez superemos esto, una vez la organización o la empresa inicie nuevamente sus labores, posiblemente este 27 presidente en su decreto permita realizar unas actividades que hasta la fecha estaban prohibidas. Aquí podríamos iniciar nuevamente algunas labores y si el trabajador no regresa una vez de esta suspensión del contrato o una vez de sus vacaciones, puede ser terminado el contrato laboral. Y por otras causas, que esta puede ser, por ejemplo, ponerme de acuerdo con mi trabajador y terminar ese vínculo laboral. También quiero llamar la atención en esto. Cuando se van a presentar estos despidos, se puede llegar a presentar un despido colectivo, que era lo que nos manifestaba el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo nos ha dicho que no va a permitir, que no va a autorizar despidos colectivos. Quiero dejarle aquí los porcentajes cuando se determina que hay un despido colectivo. El porcentaje del 30%, si la empresa tiene 10 entre 10, superior a 10 trabajadores e inferior a 50, y yo despido el 30% de ese rango, allí se puede considerar un despido colectivo. No quiere decir que, pues, si despido a los, por poner el ejemplo, a los 40 trabajadores inmediatamente, pues obviamente se da un despido colectivo, pero también se puede presentar un despido colectivo si en el transcurso de 6 meses despido esos mismos 40 trabajadores, allí se puede considerar un despido colectivo, y para poderlo hacer tendría que tener la autorización del Ministerio del Trabajo. Si yo pienso despedir en mi empresa gran cantidad y cumple con estos porcentajes o sobrepaso estos porcentajes, pues obviamente va a tener que ir ante el Ministerio del Trabajo para que me autorice esa terminación del contrato, ese despido colectivo. Si no tengo esa autorización, trae una consecuencia, y es que el contrato se restablece y se pagaría, como lo dice el artículo 140 del Código Civil del Trabajo, es decir, como si el trabajador no hubiese prestado el servicio y yo lo hubiera enviado para su casa, tengo que remunerárselo por completo. Eso quiere decir que no tendría efecto ese despido de todos esos trabajadores, tendría que pagarle nuevamente su salario, sus prestaciones sociales, al igual que las cotizaciones al sistema de seguridad social. Se lo traigo como a colación para que ustedes lo tengan pendiente si van a optar por esta, o si van a tomar esta decisión que no es recomendada por ahora. Nosotros no recomendamos por ahora hacer un despido pues, colectivo, a no ser que se presente pues, algo extremo en sus compañías, pero el resto no consideramos que es pertinente tratar de buscar un despido colectivo. Y aparecen ya unas alternativas laborales extraordinarias, así como las que habíamos conocido, que conocíamos desde el Código Sustantivo del Trabajo. Esas alternativas laborales extraordinarias se han venido presentando o se dieron a través de las resoluciones o circulares emitidas por el resoluciones o decretos emitidas por el Gobierno Nacional. Y aquí vamos a encontrar por lo menos la notificación de vacaciones, ya les explico, retiro de cesantías, el mecanismo de protección al cesante y el pago parcial al aporte al sistema de seguridad social en pensión, que hace poco salió el 15 de este mes. Hablemos pues de esa notificación de acción. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo, por allá en el artículo 186, perdón, si no estoy mal,
nos manifiesta que el empleador está en la obligación de notificarle a su trabajador con 15 días de anticipación que va a salir a vacaciones. Algunas empresas tienen una sana práctica, y lo que comentamos, es ponerse de acuerdo con ese trabajador. Pero cuando el Ministerio de Trabajo nos saca esta alternativa y nos dice, usted puede dar por terminado, usted puede enviar a su trabajador a vacaciones, pues se nos presentaba esa dificultad, que no contamos con los 15 días. En su momento debimos de hacer, o nos tocó que hacer otros sí, acuerdos con los trabajadores para que salieran a vacaciones. El ministerio entendió la dificultad que se estaba presentando y nos expidió una norma, el decreto 488 del 2020, en su artículo 4 nos dice, miren, señor empleador, esto solamente durante la emergencia económica, social y ecológica, usted va a poder notificarle a su trabajador con al menos un día de anticipación de la fecha de las vacaciones, ya sea anticipadas, colectivas o acumuladas. Eso quiere decir que yo en 2 días o al día siguiente puedo notificar hoy a mi trabajador y para que salga a vacaciones a partir del lunes o a partir del martes, por decir algo. Antes teníamos pues la dificultad, como ya les dije, que tenía que ser con 15 días de anticipación. Esta norma nos lo está permitiendo, pero también el trabajador nos puede pedir esas vacaciones con un día de anticipación también, al menos con un día. Este es para el empleador o para el trabajador también. Aquí también nos aparece el retiro de cesantías. Nosotros ya conocemos de forma ordinaria ese retiro de cesantías. Recordemos pues que podemos retirar las cesantías una vez se termine el vínculo laboral con la empresa. Podemos retirar las cesantías para estudio, podemos retirar las cesantías para el pago de hipotecas, bueno, para mejoras de esas viviendas, ya sabíamos eso. Pero también el decreto 488 del 2020 nos trajo una nueva durante esta emergencia económica, una nueva modalidad de retiro de cesantías, y esta es una modalidad de retiro de cesantías, considero yo, lo he querido llamar así, de forma parcial. El decreto lo que contempla es que una vez el trabajador pueda demostrar o demuestre que su ingreso mensual ha disminuido, pues puede retirar parcialmente cada mes las cesantías en proporción igual a lo que se le disminuyó su ingreso. Es decir, si el trabajador venía vengando un salario de 1.500.000, la empresa, entre él y la empresa, firman un acuerdo de disminución de su salario a 1.000.000 de pesos, ahí hay una diferencia de 500.000 pesos. La empresa tiene que certificarle esa reducción de ese ingreso y el trabajador puede ir ante el fondo de cesantías, retirar esos 500.000 pesos. Por poner el ejemplo, que el trabajador tenga 3 millones de pesos, esta cesantía no se le van a entregar todos los 3 millones de pesos, no. Le entregarán los 500.000 pesos para que compense la diferencia entre el 1.000.000 y el 1.500.000 que venía vengando. Por este mes, por el siguiente mes, por lo que dure esta emergencia económica y obviamente hasta agotar el monto de las cesantías. Lo ideal es que no toquemos esas cesantías, pero también sabemos que nosotros como trabajadores, que los trabajadores tienen algunas obligaciones y que pues estas no dan espera, o al menos tenemos que cumplir con ellas. Entonces, pues esta es una buena opción que nos permite hoy ya el gobierno nacional con este decreto 488 del 2020. Y aparece que ya lo teníamos a través de una norma, el mecanismo de protección al cesante, pero hubo una modificación con esta norma, o una adición mejor. Y es que el gobierno, recordemos que el mecanismo de protección al cesante, el gobierno tenía regulado que una vez me quedara desempleado, yo pueda ir ante la Caja de Compensación Familiar que hubiera estado vinculado al menos durante un año, haber hecho cotizaciones al menos durante un año en los últimos 5 años. Yo podía ir ante la Caja de Compensación Familiar para que esta Caja de Compensación Familiar asumiera el pago de mis aportes a seguridad social, en salud y en pensiones, al menos por 6 meses,
también me pudieran entregar esa cuota monetaria como el subsidio familiar. Si soy beneficiario de subsidio familiar, también lo podía hacer. Pero este decreto 488 nos trajo algo adicional. Esto es lo extraordinario que nos trajo el decreto, y es que a los trabajadores se les va a entregar durante los próximos 3 meses 2 salarios mínimos dividido en estos 3 meses. Es decir, que va a ser un monto mensual de 585.202. Tenemos que cumplir con un trámite ante la Caja de Compensación Familiar. Ya las cajas, pues ya la superintendencia reguló cómo lo podían hacer. Ya las cajas, ya hay muchos trabajadores que lo han hecho. Conocemos, pues, hemos escuchado a los representantes de las cajas de compensación, pues, que han manifestado que estos trámites han incrementado exponencialmente, y es lógico, muchos se quedaron desempleados, o en este momento muchas empresas les tocó que llegara a la difícil, pues, posición de terminar los contratos laborales, o algunos trabajadores que también lo han hecho como medida, algunos trabajadores con mucha confianza con su empleador, lo que han hecho es que han renunciado para optar por este beneficio y posteriormente volver a ser contratados cuando se reactive la actividad mercantil, pues, que ejerce la empresa. Esas también son unas alternativas que están haciendo algunos trabajadores. Conozco algunos casos que han renunciado buscando este beneficio. Aquí lo que ha complicado un poco el tema es que las cajas de compensación, pues, han estado un poco saturados, los recursos no estaban tan disponibles, es decir, que posiblemente la caja de compensación para otorgar este beneficio de los 585.000 pesos se demore un poco, pero bueno, tiene que llegar a eso. El gobierno nacional también invirtió un poco más en este fondo para poder cubrir a todos esos trabajadores que hoy se vieron afectados en su ingreso y que están, pues, cesantes como tal. Pero ese es un buen mecanismo que considero yo que el gobierno le ha permitido, pues, a sus trabajadores como parte de ayuda. También ya con este decreto, con el último decreto expedido 538 del 2015, del 15 de abril del 2020, pues obviamente hace 2 días, el gobierno nacional también nos expide decreto donde, buscando ayudar a las empresas, reduce la cotización al fondo de pensiones el monto de ese porcentaje que teníamos en el 16%. Hoy el gobierno nos dice, hacemos la reducción al 3%. El empleador tendrá que asumir el 75% de ese 3%, y el trabajador tendrá que asumir el 25% de ese 3% para completar, pues, obviamente el 100% del 3%. Y para los que son trabajadores independientes tendrán que asumir el 100% como lo están haciendo normalmente, pero en este caso ya no del 16%, sino del 3%. Este me parece que es un buen beneficio. Aquí tengo que dar claridad frente a ese decreto que ha generado algunas dudas. Aparte este decreto también, pues, reguló pues ha llamado mucho la atención para las personas que están pensionadas hoy a través de fondos privados, porque con pensión, con garantía mínima de pensión, o sea, con los que ganan una pensión mínima, con los que tuvieron una pensión mínima, pues el gobierno a través de este decreto también tomó una decisión, que es enviar a todas estas personas al fondo público, que es Colpensiones, para que Colpensiones siga pagando estas pensiones, y los fondos de pensiones lo que van a seguir haciendo es girando de los dineros para que Colpensiones pueda hacer esos pagos. Entonces esto ha generado, pues, mucha preocupación para algunas personas, pero tengo que dar claridad frente a este punto, específicamente frente a las cotizaciones. Es que estas semanas o recordemos que nosotros cotizamos por mes 4.25, 4.2 semanas por mes al fondo de pensiones. Si estamos por Colpensiones, cotizamos 4.2, no, bueno, por el monto. Estas semanas se tendrán en cuenta para las personas que van por una pensión mínima, por un salario mínimo. Es decir, que el fondo, la AFP, ya sea privado o público, se los tendrá en cuenta. Recordemos que cuando vamos por una garantía de pensión mínima en el fondo privado, necesitamos, si lo pasamos a semanas y no a ahorro, necesitaríamos 1.150 semanas,
Y si vamos por Colpensiones, necesitaríamos 1.300 semanas. Lo que dijo el gobierno nacional con este decreto es que para contabilizar esas 1.300 semanas o 1.150 semanas, dependiendo del fondo, se van a tener en cuenta. Pero tengo que llamar la atención también es que si yo no voy por esa pensión mínima, sino que estoy cotizando, por decir algo, en Colpensiones a mí me tienen en cuenta, si cotizo más de 1.300 semanas, eso me va a ayudar a subir un poco ese porcentaje con que va a salir pensionado, el IBCL, que es el ingreso base de liquidación, me va a poder ayudar un poco. Pero estas 8 semanas, que serían 2 meses, lo que es abril y mayo, estas 2 meses no me van a tener en cuenta si yo quiero cotizar más allá de las 1.300 semanas. Al igual que si yo estoy por un fondo privado, estas semanas, si yo opto por pagar el 3%, no me van a contar, pues, si estoy haciendo un ahorro mayor para la pensión. En esto tengo que ser claro, que creo que de pronto no lo hemos entendido inicialmente así. Es una ayuda para las empresas, sí, pero también tenemos que analizar por parte de los trabajadores cuál va a ser la afectación. Y si yo estoy pensando, pues para los que se ganan un salario mínimo y van a salir pensionados por un salario mínimo, digamos que es una buena opción. Pero para esos trabajadores que están pensando en subir su promedio, tal vez no. Y si el trabajador independiente, para aquellas personas independientes, están cotizando con un ingreso base de cotización alto, yo recomendaría, por ejemplo, si tienen en ese momento la capacidad económica de seguir haciendo el aporte sobre el 16%, es mejor hacerlo, al igual que las empresas. Pues esta es una medida que nos puede ayudar. Esto en un trabajador no representa mayor porcentaje, mayor ingreso, pero si lo multiplicamos por 100, por 200, por 1.000 trabajadores, obviamente eso va a traer un impacto y me va a ayudar. Ojalá que todos esos 1.000 trabajadores, esos 500 trabajadores, pues estén devengando un salario mínimo para que no se vayan a ver afectados como tal. ¿Con qué ingreso base de cotización vamos a tomar? El gobierno, el decreto nos dijo, no se modifica, sigue como está en la norma, es decir, que sin ingreso base de cotización, que suma pues todo el tema de salarios, bonificaciones, todo lo, horas extras, todo lo que me lleva al ingreso base de cotización, mi ingreso base de cotización es de 2 millones de pesos, sobre esos 2 millones de pesos le voy a aplicar el 3%, y asimismo lo que tendrá que hacer el empleador es pues pagar el 75% de esos 3% y el trabajador asumirá el 25%. Ese 3% sobre el ingreso base de cotización de 2 millones de pesos. ¿Ya? Y ya les expliqué pues frente a la contabilización de las semanas para las personas que están devengando un salario mínimo y que buscan una pensión con un salario mínimo. Creo que hasta aquí son como las alternativas que tenemos por parte del gobierno, las nuevas alternativas o las extraordinarias, las que se expidieron frente a esta emergencia económica, pues, y frente a todo este caos que estamos viviendo. Estas son como las principales. Sin embargo, la norma laboral es amplia y nos ayuda. Tenemos un artículo 50 que nos permite revisar el contrato laboral. Todos los contratos los podemos revisar entre las partes. Si se ha presentado, no sé, un inconveniente, hay algo improvisto que no me deja cumplir con ese contrato, así como los contratos de arrendamiento, pues que no lo puedo cumplir. Yo también en el contrato laboral puedo sentarme con mi trabajador o me puedo sentar con mi empleador y negociar algo sobre ese contrato. Lo puedo hacer de una forma transitoria. Esperamos salir todos, tenemos fe de salir muy pronto de esta pandemia, pues, que esto acabe muy pronto. Y pues creo que es donde, si bien es cierto, el gobierno nacional nos ha dicho que el empresario tiene que ser solidario con su trabajador, pienso que los trabajadores también tienen que ser solidarios con la empresa. Aquí se trata de proteger el empleo. La organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha manifestado que todos los gobiernos tienen que proteger el empleo, estabilidad laboral, tienen que proteger a sus trabajadores, pero que también tienen que proteger a la empresa, que es la que da empleo. Entonces, estas medidas no pueden ir beneficiar solamente al trabajador y perjudicar al empresario, porque definitivamente no vamos a poder sostenerlas y seguramente pues se nos acaba la empresa y no vamos a poder dar más empleo. Entonces aquí esto se trata de ser solidarios de ambas partes, tanto el trabajador como el empleador tienen que ser solidarios.
ayudarnos mutuamente para poder salir de esta crisis, pensando en que tenemos que trascender, la empresa tiene que trascender después de todo esto lo que está viviendo. Van a haber algunas empresas que no lo van a poder hacer por las actividades que están haciendo. Esas empresas pues obviamente están en espera de que el gobierno les ayude un poco más, no solamente con créditos. Esperemos pues que el gobierno piense en ayudar a las empresas con algunos beneficios adicionales. Sé que el gobierno lo ha hecho, pero pues hemos escuchado a los gremios de los empleadores, de los empresarios, manifestar su inconformidad frente a esas ayudas. Esperemos que el gobierno lo haga un poco mejor. Lo ha hecho bien, pero esperamos que lo haga un poco mejor. También sabemos que es un tema económico y que el gobierno no estaba preparado, así como no estábamos preparados las empresas para toda esta crisis, pero pues esperamos que el gobierno apoye un poco más a estas empresas. Esta es como toda la introducción y la charla que queríamos dar para ahora darle paso a todas sus inquietudes. Pues esta información les va a quedar para que ustedes puedan revisarla nuevamente y consultar los decretos. La idea es que podamos participar, podamos resolver entre el doctor Harold y yo, podamos resolver las inquietudes que ustedes tengan en este momento. No sé si Diego, por parte de la Cámara de Comercio, tiene algo que agregar. Le voy a dar también la palabra al doctor Harold para que pues, pueda pronunciarse al respecto. Perfecto, doctor Wilmer, muchas gracias. El doctor Harold va a compartir algún tema adicional. Bueno, excelente la exposición del doctor Wilmer Delgado, y he venido haciendo un seguimiento al chat. Yo pienso que todas las preguntas que están en el chat las abordó el doctor Wilmer Delgado. Yo había solicitado la intervención precisamente para en esa parte donde habla del auxilio. Recordemos que la ley 50, de la ley 90 en su artículo 50, permite a los empleadores otorgar bonificaciones por mera liberalidad cuando surjan hechos sobrevinientes. En este hecho sobreviniente, bien en una vacación, no, en una suspensión de contrato o en una licencia no remunerada, se puede dar una bonificación por liberalidad porque reúne todos los requisitos. Igual al final el doctor Wilmer determinó el artículo 50, que habla de la modificación al contrato de trabajo por hechos imprevisibles, como es lo que está sucediendo, y para los inquietos de este tema se puede consultar el artículo 868 del Código de Comercio, que si bien es una medida que está en otro código, se puede aplicar por analogía y allí pueden surgir cualquier solución a esta situación que se viene presentando, reiterando que todo debe ser de común acuerdo, de común acuerdo. Dos o tres preguntas adicionales que con la anuencia del doctor Wilmer voy a intervenir, y es que debemos de tener precisión para una de las preguntas que hace uno de los participantes en el chat, y es que una cosa es la terminación del contrato de trabajo y otra cosa es el despido. La terminación es un hecho futuro y cierto. Si una persona determinó que su contrato de trabajo va hasta el 31 de mayo y así previamente lo ha determinado, cualquier hecho que se presente, excepto que sea un accidente laboral o una situación posterior, no altera esa determinación futura y cierta para terminar el contrato de trabajo. Bien mal puede hacerse un despido sin justa causa, que es lo que está protegiendo la situación. También cuando se presenta un accidente de trabajo, que muchas veces los empleadores y los trabajadores se alteran, pues debemos de tener claro que para eso nosotros subrogamos esa responsabilidad en una ARL o en una EPS, dependiendo del caso. Si la persona se accidentó, para eso está la EPS, y la EPS te cubre la incapacidad, te cubre la licencia, y si es el momento, lo pensiona. Por lo tanto, el empleador no debe estar preocupado por esa situación, sino que debe atenerse al diagnóstico médico hasta que el médico lo recupere, bien para que ingrese a laboral, o bien para que le decrete una pensión
por incapacidad permanente, parcial o total, según el tipo de accidente. Y ha habido pues muchas situaciones que no son del tema, como los créditos de Bancoldes y otras cosas que se nos escapan a nosotros, pero que es la situación que presentan algunos participantes del chat. Muy activa Lina, muy activa las demás personas. Por mi parte, no tendría otra intervención adicional. No sé qué dice Diego y el doctor Wilmer. Perfecto, doctor. Y acá hay una inquietud que nos están manifestando desde hace varios chats. Dicen, si una empresa cancela el 100% de los aportes de sus trabajadores a pensión con un IBC de un salario mínimo, ¿cuánto debería cancelar entonces? ¿El 6% del IBC para los meses de abril y mayo? Lo pregunta la señora Alexa Joana Monar. A ver, recordemos que ese 3% de que hablaba el doctor Wilmer Delgado está vigente para cargo del empleador y los trabajadores independientes. Es el 3% mensual, dividido el 75% para el empleador y el 25% para el trabajador. El doctor Wilmer ya activó el micrófono, bien pueda, doctor. Sí, sí, gracias doctor y gracias Diego. Sí, igual precisión tengo que hacer frente a lo que está diciendo el doctor Harold. Mire, el decreto lo que nos dice es que ese porcentaje que antes pagábamos para pensión, que era el 16%, hoy ya no va a ser del 16%, sino que se reduce al 3%. O sea, no es el 3% por parte del trabajador ni el 3% por parte del empleador para sumar un 6%, sino que ese 3% se va a dividir entre el 75%. De hecho, la norma, esto viene del año 2007, la norma lo contempla así, que el porcentaje es cuánto va a pagar el empleador. Es decir, si miramos el 16%, pues el 12% lo paga el empleador y el trabajador paga el 4%. Eso da el 75 y 25%. En este caso es lo mismo. El 3% se divide entre el 75% para el empleador y el 2.5 o el 25% para el trabajador. Y el IBC no va a modificar. Si paga el salario mínimo, pues se tomará sobre el salario mínimo el 3% y ya no el 16%. Esto todavía tengo que hacer la precisión también. El decreto lo expidió el gobierno nacional, pero estamos también pendientes, estamos que se pueda actualizar porque aquí tienen que trabajar de la mano el Ministerio del Trabajo, pero también el Ministerio de Salud, que es quien modifica por lo menos la planilla pila. Si hoy vamos a hacer esos pagos, no nos lo va a permitir. Entonces todavía nos falta que el Ministerio de Salud nos saque una resolución diciéndole a pila, a los operadores, cómo modificar esta plataforma para poder hacer esos pagos. Recordemos que los pagos se hacen mes vencido. Eso quiere decir que el mes de abril se pagará en mayo y el mes de mayo se pagará en junio. Por ahora estamos en espera que en el transcurso de estos cuantos días para terminar abril nos modifiquen la pila para poder hacer esos pagos. El doctor Harold estaba levantando la mano. Sí, y hacer una precisión, dado que como estamos en un país de leyes y juristas, ya un senador de la República manifestó la demanda por inconstitucionalidad de este decreto, sobre todo por la emigración que va a haber de los fondos privados a Colpensiones. Me reiteran por allí lo de las indemnizaciones, recordemos como lo explicó el doctor Wilmer en la diapositiva, las indemnizaciones en trabajo, en contratos de trabajo a término fijo, son el tiempo faltante sin que en ningún caso sea inferior a 15 días. Entonces, ahora, si le habían pasado la carta de anuncio o desahucio de la prorrogación del contrato de trabajo, pues esa tiene plena validez si solo si no se ha hecho dentro del término de la cuarentena y si solo si no sea una justificación para terminarle el contrato de trabajo y al otro día entrar a nombrar a otra persona. Serían esas dos precisiones con relación a las preguntas que se nos habían quedado pendientes. Doctor Wilmer, doctor Harold, me aclaran si esta otra pregunta ya la habían resuelto
durante el contenido dicen, ese 25%, escribe la señora Yorli, ese 25% que el trabajador asume del 3% es el que se le puede descontar en la liquidación, ya que el empleador lo va a asumir en este momento al 100%. Pero, a ver, ahí tengo que hacer claridad en algo. Este 25% lo tiene que asumir el trabajador en el momento, obviamente, si está, ahí creo que estamos confundiendo dos cosas, la suspensión del contrato laboral y en el momento de que la ejecución como tal, que no se haya suspendido el contrato. Pues si está recibiendo una remuneración, si está recibiendo su salario, de ese salario se le va a descontar ese 25%. Si el contrato está suspendido, una vez se reactive, una vez se termine esa suspensión del contrato de trabajo, el empleador hoy tiene que asumir ese 3% de los meses de abril y mayo, y cuando vuelva el trabajador a recibir ingresos, si se liquida el contrato, si se termina el contrato laboral, o si se hace el pago pues, de los salarios como tal, de allí es que se hace la reducción de ese 3%. Sí, señor. Y también lo explicó el doctor Wilmer. De acuerdo con ese artículo 50, vuelven a preguntar si se pueden reducir los salarios al 50% porque no están trabajando. Recordemos que ese artículo 50 del Código Sustantivo permite cualquier modificación en los términos de común acuerdo. Ahora, cuando se hace una suspensión del contrato de trabajo de acuerdo a la causal primera o la causal tercera del artículo 51, y como no va a haber pago, pero en esa suspensión se debe pagar los riesgos de salud y salud y pensión, entonces el trabajador no va a tener ingreso. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Que el empleador, vía bonificación o vía auxilio, asuma ese pago correspondiente a la cuota parte que le toca al trabajador, o con autorización del trabajador se le cargue a un préstamo mientras se reactiva. Pero yo pienso que aquí el empleador debe asumirlo en razón al beneficio que van a tener recíprocamente. La suspensión del contrato de trabajo va a dar un beneficio al empleador y por supuesto al trabajador, porque va a conservar su trabajo a una vez reactivado. Entonces era como el último de las preguntas que habían allí. El salario mínimo nunca se podrá reducir en las 8 horas. El doctor Wilmer también lo explicaba. Hay horarios flexibles, hay medio tiempo, tiempo parcial, que es la única forma que una persona puede ganar menos del mínimo, pero en razón al número de horas laboradas. Pero si la persona trabaja 48 horas a la semana, nunca podrá devengar menos del salario mínimo porque es un precepto constitucional. Muchas gracias, doctor Harold, doctor Wilmer. Acá hay una pregunta que dicen, ¿cuántos días de vacaciones puedo dar como anticipados? ¿Hay algún límite? No, realmente no hay ningún límite. Yo puedo dar, obviamente la norma nos contempla que son 15 días por año laborado, por año cumplido, otorgo 15 días de vacaciones, 15 días hábiles. Lo que si se me presentan algunos festivos, pues esos días se van a ampliar un poco más. La norma no me dice, pues digamos, que si puedo acceder o no. En este caso, sí tenemos, por allá hay una ley del 2010 donde dice que lo mínimo de disfrutar en vacaciones es la mitad, o sea, 7.5. Yo me voy con 8 días, por decir algo. Entonces yo partiría de estas vacaciones al menos 8 días, si le va a otorgar esos 8 días de vacaciones, o en su defecto le va a otorgar los 15 días. Pues ayer me consultaron una entidad que piensa otorgar vacaciones de 2 periodos anticipados. Me llamó mucho la atención, pues no recomendaría eso, pero pues esas son como unas alternativas que están buscando ya las empresas por este tema de crisis. Reiterar, doctor Wilmer y Diego, que en el evento de las vacaciones anticipadas y al llegar a existir una terminación del contrato de trabajo, el empleador no podría recobrar esas vacaciones anticipadas. También un caso que nos han estado consultando, que a veces las personas
cometen errores, y es que tenían un contrato a término fijo que terminó el 31 de marzo y estaba terminado con todas las situaciones de ley y firmó un nuevo contrato el 1 de abril. Pero ahora en este transcurso de abril le dicen que va a disfrutar el tiempo de las vacaciones que le había pagado de dinero de los años 2018 y 2019. A mí me parece ahí que hay un gran error porque lo que están es reactivando un contrato terminado y la consecuencia de reactivar un contrato terminado es dejar sin efecto el pago de las prestaciones sociales y haber una continuidad y generar un nuevo pago porque las cesantías y prestaciones sociales que se paguen sin autorización legal las pierde el empleador. Entonces, mucho cuidado con esas situaciones que me recuerdan mucho Telepacífico, la del Vivo Bobo, que las personas en muchas veces se pueden generar problemas precisamente por tratar de hacer algo improvisado sin un acompañamiento legal. Creo que con esto terminamos por mi parte. No sé, Diego, ¿qué nos... Doctor, allí digamos, pues sería el espacio para las preguntas, ya cerraríamos. Dejamos abiertos los micrófonos para que ustedes puedan dar información donde los pueden contactar en caso de requerir alguna asesoría a los empresarios. Bueno, pues nosotros, el doctor Wilmer tiene apagado el micrófono. Nosotros estamos, si coloca la última diapositiva, doctor Wilmer, el doctor Wilmer Delgado Rojas, ahí está presentando su número celular. Harold Hernán Moreno, tenemos nuestras oficinas en el edificio del Café, oficina 07, y en estos momentos de confinamiento o cuarentena, estamos a través de los WhatsApp 315-574-6359 o el del doctor Wilmer 310-389-3812. Esas son nuestras direcciones, ahí quedan en pantalla cualquier cosa o a través de la Cámara de Comercio que mantenemos al día con ellos. La verdad, doctor Wilmer y doctor Harold Moreno, le agradecemos la importante compañía en esta capacitación. La verdad, muy contentos de poder contar nuevamente con ustedes en estos acompañamientos empresariales y a todos los empresarios que asistieron, les agradecemos su importante participación. De antemano los invitamos a que nos puedan acompañar el próximo martes a la capacitación de tips para la facturación electrónica. Es una capacitación totalmente gratuita. Va a ser a las 4 de la tarde y a todos los participantes que nos acompañaron hoy les estaremos enviando la invitación para que puedan asistir también. Algo adicional y antes de que se me pasen, qué pena doctor Harold y doctor Wilmer, hay una pregunta que me han enviado vía chat. Esta pregunta es de un empresario. Denme un momento, sería la última pregunta. Doctor Wilmer, hay una pregunta que decían, ¿el personal vinculado por medio de empresas de servicios temporales con estabilidad laboral reforzada se pueden retirar en esta situación de emergencia a sabiendas que la empresa usaría, la empresa usuaria cerró operaciones por falta de ingresos? Pues mire, ahí se presentan dos situaciones. Una es que si bien es cierto, esos trabajadores en misión, son los trabajadores en misión, pues son contratados para desempeñar una hora específica y al momento de terminar esa hora o si la empresa usuaria termina sus labores, pues ya no vamos a necesitar más a ese trabajador y se puede dar por terminado el contrato laboral. Aquí tenemos que tener en cuenta también que este trabajador tiene un fuero de salud. Ya conocemos varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues que por fuero de salud proteja a sus trabajadores o proteja a los trabajadores. Yo recomendaría en este caso no hacerlo, pero tal vez sí dialogar. Mire, yo creo que en este momento, en esta época difícil que estamos atravesando, yo considero que es bueno llamar al trabajador, poder conversar con él, ser muy claros, manifestarle que no hay forma de pagar su remuneración y tal vez buscar el tema de la suspensión del contrato laboral como tal. Y recordemos que por allá está ese beneficio de cesante o cuando pueda retirar mis cesantías, yo puedo optar por buscar ese beneficio también y es tratar de ponerse de acuerdo. En este caso en específico, yo diría que no se puede terminar el vínculo laboral con ese trabajador, así se haya terminado la relación
contractual como tal, la relación comercial con esa empresa usuaria. En este caso, la empresa de servicio temporal es la empleadora, la verdadera empleadora de este trabajador y tiene un fuero de salud. Entonces es muy difícil. Recordemos que está también la ley 361 de 1997, que la conocemos como la ley Kropatrowski. Esa ley sí manifiesta que podemos terminar los contratos laborales, pero con autorización del Ministerio de Trabajo. En este caso, para las personas con discapacidad. En este caso, si se piensa terminar ese contrato, pues tendríamos tal vez la obligación de ir ante el Ministerio del Trabajo, y ya conocemos la postura del Ministerio, que es no aceptar terminaciones de contratos laborales en esta época. Entonces yo diría que no. Diego, también te quiero hacer una observación allí. Veo muchas preguntas que de pronto nos quedaron por fuera, pues por el tiempo, por el espacio. Quiero pues ofrecernos, así como lo hizo el doctor Harold, ahí tienen nuestros contactos para estas personas que quedaron con las inquietudes que no pudimos resolver. Nos pueden escribir sin ningún problema al correo electrónico de ambos o al WhatsApp, o nos pueden llamar. En ambas líneas telefónicas de celular, pues compartimos allí también el WhatsApp. Nos pueden escribir por WhatsApp, no hay ningún inconveniente. También sé que la disponibilidad que tiene el doctor Harold y tengo yo para hacer una próxima charla, si ustedes consideran pertinente. Eso está muy cambiante, posiblemente lo podamos hacer en la próxima semana o dentro de 15 días y esperar algunas dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Wilmer. La verdad, agradecemos a todos por su importante participación. En caso tal, pueden hacer también pues, el contacto por medio de la Cámara de Comercio, sino directamente por medio de la firma Moreno y Gutiérrez, ya sea con el doctor Wilmer Delgado, con el doctor Harold Hernán Moreno. Agradecemos la verdad a todos los participantes, más de 160 empresarios. Igual, en caso tal, digamos, si tienen alguna inquietud adicional, quedamos abiertos como Cámara de Comercio que nos puedan contactar y con mucho gusto pues nosotros lo remitiríamos directamente a la firma Moreno y Gutiérrez para que ellos se contacten con ustedes. Nuevamente les agradecemos a todos la importante participación, les deseamos una feliz tarde y que Dios los bendiga. Gracias, doctor Wilmer, gracias, doctor Harold. No, muchas gracias a la Cámara de Comercio y a todos los participantes. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos a todos y muchas gracias. Lo de la insolvencia económica o empresarial es un tema para una conferencia completa. Saludos.